hora, en esta noche, tengo la oportunidad de compartir con ustedes una palabra. Espero que esta palabra pueda llegar al corazón, que esta palabra pueda ser ministrada por el poder del Espíritu Santo, que sea usted ministrado, que su vida pueda ser cambiada, que pueda encontrar usted el refugio, que pueda encontrar usted, hermano, esa palabra que está esperando. Posiblemente usted se encuentra, no sé en qué situación se puede encontrar, pero si es por alguna razón que usted se encuentra abatido, cansado, sin fuerzas, sin saber qué hacer, creo yo que llegar a los pies del Señor y escuchar su palabra puede ser lo más hermoso y lo que puede a nosotros no solamente sanarnos, sino salvar nuestra vida, ¿verdad? Porque una vez que somos sanos, algún día tenemos que morir, algún día tenemos que entregar cuentas con Dios, pero la eternidad depende de que nosotros querramos optar por ella. Amén. Así que, hermanos, quiero que ustedes vayan al libro de Lucas 19, 1 al 10, donde está escrito una pequeña historia que habla de un hombre llamado Zaqueo, que habla de un hombre que tuvo la oportunidad de encontrarse con el Maestro, de encontrarse con Jesucristo, con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creo yo que este tema lo puedo llamar Jesús y el pecador. Así he optado por ponerle el tema a este mensaje. Y en el capítulo 19, el versículo 1 dice así: dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más, estaba diciendo Zaqueo. Si a alguien he defraudado, le devuelvo la parte que le corresponde y 3 veces más. Van a ser 4 pagos por la falla o por el robo que él había considerado que se había hecho con alguien o con alguna persona. ¿Amén? Así que el título de esto, como les dije, es Jesús y el pecador. Amén. Primero podemos ver, hermanos, que dice la Escritura que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasando por la ciudad. Es tan hermoso, hermano, que Jesús, siendo el Dios vivo o siendo el Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, el ser más bueno, supremo, haya entrado a esa ciudad de Jericó. Jericó, como en algunas ocasiones lo he dicho, era una ciudad, había 2 Jericó. Había una antigua Jericó, la nueva Jericó, pero esa ciudad era una ciudad no muy grande, no muy extensa geográficamente, pero era muy importante porque había mucho comercio, había mucha entrada de recursos. Y asumo yo que Jesús no iba por los recursos o no iba por el comercio, sino que Jesús sabía que en ese lugar iba a encontrarse no solamente a gente que viviera por ahí, gente judía,
sino que también gente de otros lugares que no necesariamente iban a ser judíos. Jesús, en su mente, asumo yo que iba con toda la intención de predicar el evangelio a toda criatura, sin importar su estatus legal, sin importar su estatus social, sin importar tu situación económica o tu situación de educación. A Jesús creo que eso no le tenía o le tenía sin cuidado. Jesús creo yo que iba más que nada a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Y que asumo con toda seguridad que Jesús, por cada persona que se convierte o que entrega su corazón o que se convierte a Él, Jesucristo, el Señor, se regocijaba, se alegraba tanto por un alma que pudiese convertido haciendo caso del evangelio que él mismo predicaba. Y dice que Él entró a la ciudad de Jericó y que iba pasando por ahí. Es tan hermoso, tan bello, tan bonito, hermano, cuando nosotros tenemos la oportunidad que no todo mundo tiene, que Dios entre a nuestra ciudad donde nosotros vivimos. Porque cuando Jesucristo el Señor o cuando Dios decide entrar a una ciudad, es porque tiene misericordia, es porque va con un propósito, es porque tiene algo con alguien o con muchos a quienes Él va a llamar. Y en esta ocasión, lo que acontece más adelante, creo yo con toda seguridad que no es casualidad, que no es porque fue el destino, como podríamos decir muchas veces, o fue porque Zaqueo buscó al Señor. Yo puedo estar completamente seguro que mucho antes de que Jesucristo el Señor entrara o pasara por esa ciudad, Él sabía que ahí, en ese lugar, había un hombre que tenía una necesidad de Dios en su corazón. Por eso es que Jesús decide entrar a esa ciudad. Hubiese tomado otro rumbo, otro camino. Y muchas veces podemos ver a lo largo de la Escritura cómo Jesús dice que iba para Samaria, pero de repente decidió pasar por una aldea y se encontró a hombres que estaban enfermos de lepra. Que incluso muchas veces mandaba a sus discípulos adelante para que ellos se adelantaran, pero Él decidía llegar a un pozo, porque ahí encontraría a una mujer de Samaria. Esa era la forma de nuestro Dios de poder llevar el mensaje, porque Jesucristo el Señor sabe y sabía exactamente lo que iba a acontecer en una hora, en unos minutos más. Y efectivamente, la Biblia dice que Jesucristo pasó por Jericó. Y qué bello es, hermano, como les dije hace un momento, cuando Jesucristo decide entrar a nuestra ciudad. Y nosotros somos bendecidos cuando optamos por encontrarnos con ese Dios todopoderoso, encontrarnos con Jesús cuando Él entra a nuestra ciudad. Yo recuerdo muy bien en el Evangelio de San Juan cuando dice que una mujer que tenía un flujo de sangre, estaba prácticamente desahuciada. Era una mujer que no tenía, hermanos, esperanza alguna para poder ser sanada, ni mucho menos ser salva. Esta mujer prácticamente había sido desechada por la sociedad. Muchos la señalaban, se burlaban de ella. Era una mujer acabada, posiblemente ya se miraba muy vieja de su cara por el tipo de enfermedad que ella estaba padeciendo. Y Jesucristo el Señor, una vez más, no hizo la excepción. Yo asumo y creo y estoy seguro que Jesucristo fue a buscar a esa mujer.
Porque Lucas 19:10 dice que el Señor, dice, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire cómo habla Lucas. Dice que vino a buscar primeramente. Dios nos está buscando cada día, amado hermano, amado amigo. Amado amigo que me escucha, Dios cada día hace salir el sol para que cada uno de nosotros podamos tener ese privilegio de poder disgustar de ese sol. Hace despertarnos cada día para que podamos disfrutar de un día. Dios ha venido a buscarnos, pero no solamente a buscarnos, sino también a salvarnos, porque la Biblia dice en el libro de San Juan que estábamos perdidos en delitos y pecados. Hermano, es una gran bendición cuando Dios mismo desciende del cielo y llega a tu puerta y te toca. Cuando Dios mismo deja su trono de gloria y viene a recibir azote, golpes, maltratos para poder tomar tu parte que te corresponde en castigo y darte una salvación o hacerte salvo para que no sufras. Hermano, Jesucristo el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Primero no nos encontrábamos. Primero estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Segundo, estábamos muertos en delitos y pecados y Él vino a salvarnos. Mire la bondad, el amor de nuestro Señor. Y hoy en día no es la excepción. Yo asumo que por donde esté anunciándose este evangelio a través de las ondas radiales y a través del internet, Dios está haciendo lo mismo. En diferente forma, en diferente dimensión, pero Dios está buscando al hombre. Dios vino a buscarlo, lo encontró. Encontró al hombre en un mundo perdido, en un mundo lleno de dolor, en un mundo espiritualmente muerto. No había una relación con Dios, no había un contacto directo con Dios. Pero Él vino a buscar lo que estaba perdido y lo llevó consigo ante el Padre Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que nos perdonó del juicio venidero. Vino a librarnos de la muerte eterna. Vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esta ocasión vemos este pasaje muy específico que cómo se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Jesucristo entró a la ciudad. Yo creo que cuando entró a la ciudad de Jericó, dijo Jesús, ahora me toca encontrar a Zaqueo. Jesucristo, hermano, lo sabía todo. Jesucristo lo es todo. Para Él no hay nada oculto. Él conoce el corazón del hombre y la necesidad que hay en el hombre. Y si tú en este día o en esta noche, en esta tarde, en esta mañana estás pasando por una situación difícil y te encuentras solo, no encuentras paz, no encuentras gozo, no encuentras alegría, sientes que todo se ha terminado, sientes que todo se ha acabado, yo quiero decirte, Dios te está buscando. Lo único que tú necesitas es correr a Jesús. Zaqueo no fue la excepción. Mire, un hombre llamado Zaqueo, dice la Biblia que el varón era llamado Zaqueo porque también él era el jefe de otros hombres llamados los publicanos. ¿Y sabe cuál era una de las cuestiones que tenían los publicanos? Los publicanos eran hombres ricos. Los publicanos, amado hermano, eran hombres de poder. No tan fácil se humillaban. No tan fácil eran persuadidos por la palabra de Dios. Porque la palabra que Dios predicaba para ellos era dura. Porque iba en contra de sus intereses. Iba en contra de sus mismas creencias. Porque ellos tenían el poder económico. Y muy poca gente, escuche esto, y no quiero decir que como algunos dicen que los ricos no entrarán al reino, no, eso es una mentira del diablo. Es que no es que los ricos no van a entrar al reino. Hay muchos cristianos ricos, millonarios, y que siembran y que da para la obra de Dios. Y cuando estamos hablando de riqueza, estamos hablando de esa riqueza económica, de esa riqueza que entorpece, que ciega al hombre, de esa riqueza monetaria o material
que separa al hombre de Dios, y no porque Dios no acepte al rico, sino porque el rico o el hombre que es rico dispone poner su fe y su corazón en sus riquezas. Y se olvida de Dios, quien es el dueño del oro y de la plata. El dueño de la riqueza es Dios, pero algunos que por alguna razón se enferman y optan por poner su fe, su vida y su corazón y todo lo que tienen y toda su confianza en su riqueza, es ahí donde se entorpece el hombre, es ahí donde se desvía del propósito de Dios. Y por eso el Señor dice que los ricos no entrarán al reino de Dios, al menos que un rico se arrepienta y ceda lo que él tiene para poder poner su corazón en las cosas de Dios, para que él permita que el amor de Dios more en su corazón. Estos hombres publicanos eran hombres ricos. Era muy difícil que pudieran entender al maestro. Cuando el maestro decía: si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y entonces me sigues. Eso era para ellos algo descabellado. ¿Cómo era posible que alguien pudiera decirle que iba a encontrar la vida, la felicidad, el gozo, la alegría, pero tenía que negar, tenía que repartir todos sus bienes? Es algo que quizás literalmente no entendemos, que quizás literalmente nos llena la cabeza de malentendidos. Dices: pero ¿cómo es posible si he trabajado toda mi vida para tener lo que tengo? Y es que nosotros, hermanos, Dios no nos dice que no podamos tener. El problema es que cuando el hombre tiene, cierra su corazón. El problema es cuando el hombre posee, se siente vanidoso, se olvida de quien le bendijo y empieza a caminar solo y sin esperanza, confiando en sus riquezas. Entonces ahí el hombre tiene problemas. Y estos publicanos no eran la excepción. Pero Jesucristo había venido por un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo, créame, hermano, decirle que no solamente era rico, que era el jefe de estos hombres ricos, que eran recaudador de impuestos. Estos hombres, hermanos, tenían una posición económica, eran respetados. La gente, me imagino, por donde quiera que los miraban, los señalaban y sabían que ellos eran hombres de riquezas. Eran duros posiblemente, quizás no ayudaban al pobre, quizás no tenían amor por el necesitado, no lo sé. Pero algo estaba por acontecer en la vida de estos hombres a través de un hombre llamado Zaqueo. Entonces, miren, Zaqueo, dice la Biblia, que era jefe de los publicanos, no era cualquier cosa. Zaqueo era un hombre muy conocido. Zaqueo prácticamente tenía un control de aquellos hombres a quienes él dirigía. Jesucristo, el Señor, sabía que tomando el corazón de Zaqueo, algo iba a suceder, no solo en Zaqueo, sino en la vida de estos hombres ricos. Y es que Jesucristo no necesita conquistar grandes multitudes. Jesucristo conquista a uno para ganar multitudes. Recuerde usted, amado hermano, como los 12 apóstoles, pudiésemos decir, pero eran 12, hermano, no eran muchos. Pero más sin embargo, cuando Jesús les da la comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñadles todas estas cosas. Hermano, Jesucristo estaba dejando una misión, una comisión en 12 hombres. Y a través del mundo entero el evangelio se expandió. Y quizás usted podría decir: ¿por qué no lo dejó con Nicodemo? ¿Por qué no lo dejó con estos hombres elocuentes, con los sacerdotes, con los eruditos, con los escribas? ¿Por qué Dios no seleccionó a hombres de alta alcurnia y de un gran conocimiento literal? ¿Por qué tuvo que escoger a hombres pescadores, hombres ladrones, como los recaudadores de impuestos? ¿Por qué Jesucristo tuvo que encomendar esa gran comisión en estos hombres que prácticamente que podían enseñar al mundo? Pero estos 12 no iban a hablar de ellos.
Estos 12 ya habían sido perdonados, lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Y ahora lo que ellos iban a hacer, iban a pregonar al mundo entero que había un Dios todopoderoso, que había un Dios real, un Dios lleno de amor, de misericordia, y que Él no estaba muerto en la tumba, que Él había resucitado, que Él había sido el Dios vivo, real, creador de todas las cosas. Entonces, hermano, Nicodemo pudo haber sido seleccionado, pero en este caso, mire, a un hombre llamado Zaqueo, dice que él tenía la curiosidad, procuraba ver quién era Jesús. Y a muchos de nosotros hemos tenido la misma situación o hemos estado en la misma situación. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, por alguna razón quisimos saber quién era Jesús? Quisimos como probarlo, a ver si de verdad eres el Hijo de Dios. Incluso muchas veces retamos a Jesús. Decimos, bueno, si Jesús me salva, me sana de esta enfermedad, entonces voy a creer en Él. Si Dios me provee trabajo, me provee riquezas, entonces voy a creer en Él. Y estaba completamente Zaqueo equivocado. Zaqueo tenía una visión diferente, la cual Jesús tenía para él. Zaqueo quería ver quién era. Posiblemente quería conocerlo físicamente. Quería decir, bueno, voy a ver si realmente él puede ser el que dicen que es. O posiblemente diría, voy a ver si él reúne los requisitos como la gente lo hace mencionar. Dicen que él es el rey de los judíos. Voy a ver cuál es la diferencia entre un rey que se hace llamar rey y un rey, y posiblemente hubiese puesto las dos cosas en una balanza, y un rey o cualquier rey que estuviese gobernando en esos momentos pudiese haber venido vestido mejor que Jesús, pudiese haber tenido un calzado mejor que Jesús, posiblemente hubiese traído una corona en su cabeza llena de oro, de diamantes, posiblemente traía un anillo de gran valor, posiblemente traía guardaespaldas con arcos, con armas, con espadas, y con todo ese tipo de cosas que a un rey lo hace rey. Pero Jesús era lo contrario. Jesús tenía un calzado como el que usaba un carpintero. Jesús vestía de una manera sencilla y diferente. Jesús no traía una corona de oro, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que en Jesús era primeramente el Hijo de Dios, y que en Él estaba todo el poder, está la vida y está la muerte, que en Él está el gozo y la alegría, en Él está la vida eterna. Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el camino estrecho para llegar al Padre. Hermano, en Él está todo lo que ningún otro rey puede tener, porque posiblemente los otros reyes que gobiernan literalmente pueden tener riquezas, como el rey Salomón, que tuvo todo lo que tuvo y la sabiduría de Dios, pero nunca se igualó al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En Jesús lo tenemos todo, porque Él nos los da todo, porque somos herederos y coherederos en Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos que entender que quizás este hombre llamado Zaqueo tenía la curiosidad de ver quién era Jesús. Posiblemente por su cabeza pasó, bueno, voy a conocer a este hombre de quien hablan mucho. Voy a ver si de verdad hace milagros o tiene el poder para hacer milagros. Posiblemente él iba como a chismosear, como comúnmente decimos. Él iba a ver qué onda, como dice la chaviza, ¿no? A ver qué onda. Pero él iba por una curiosidad. Pero Zaqueo, más allá de esa curiosidad, había una necesidad en el corazón de Zaqueo que ni él mismo conocía. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Nosotros nos creemos Superman.
Hermano, nosotros no creemos hombres dotados, mujeres dotadas, mujeres inteligentes, mujeres que no necesitan a un hombre para mantenerlas, para que las mantenga. Son mujeres liberales que toman sus propias decisiones, hombres que son machistas, que mandan en la casa y no se discute la palabra. Y creemos que por ser así no necesitamos nada. Pero en nuestro momento de reflexión nos damos cuenta que estamos vacíos, que hay un espacio en nuestro corazón que no ha sido llenado, que hay algo que nos falta, que hay algo que nos hace falta para sentirnos completos, para sentirnos plenos, para sentirnos satisfechos. Hay algo que nos da temor, que si morimos, ¿a dónde vamos a ir? Algunos dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Yo digo que no, yo digo que después, como dice la Escritura, que del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos, pero que nuestra alma, el soplo divino de Dios, volverá a la presencia de Dios. Y ahí es donde entraremos y daremos cuenta. No nos quedaremos sepultados por siempre en la tierra. Si morimos antes que venga el Señor, habrá el momento en que nosotros nos levantaremos también. Los muertos se levantarán en Cristo. Y los que hayamos quedado en la tierra seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, de alguna u otra manera estaremos ante la presencia de Dios. Y este hombre llamado Zaqueo tenía la curiosidad, pero él no sabía que en su corazón había una necesidad. Que en su corazón, en los momentos tristes de soledad, lloraba. A pesar de que Zaqueo era un hombre rico y tenía el control de un grupo de hombres ricos, él necesitaba de alguien que lo aconsejara. Él, a pesar de ser jefe, tenía una necesidad en su corazón. Por eso Jesucristo decidió pasar por la ciudad de Jericó, porque ahí había una necesidad. Y yo te quiero decir, amado hermano, yo no sé por cuánto tiempo has vivido sin Cristo. Amado amigo, yo no sé por cuánto tiempo has vivido sin Dios en tu corazón. Por muy macho que te sientas, por muy buena persona. Alguien un día me dijo, yo no le hago mal a nadie, yo vivo bien, no tengo problemas con nadie, yo no necesito de Dios. Yo le dije, claro que necesitas de Dios. La cuestión aquí no es que seas bueno, porque bueno solamente Dios. Si estamos en este mundo, somos malos, porque venimos, somos contaminados del pecado adámico. Hermanos, todos fuimos separados de la gloria de Dios, destituidos. No es que nos separaron nada más. Fuimos destituidos, como alguien que te hace un examen y no contestas ninguna respuesta buena. Te destituyen. No tienes derecho a volver otra vez. Fuimos destituidos. No teníamos cómo volver a Dios. Fuimos reprobados, pero solamente un Dios vino a salvarnos, vino a perdonarnos, vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Y Él es el que vino a buscar a Zaqueo. Pasó por la ciudad de Jericó. No fue casualidad, amado amigo, amado hermano, que Jesús hoy en este momento lo estés escuchando hablar de Él. No es casualidad de que cuando revises el Facebook y tú estés mirando este video y te diga el Espíritu Santo, he venido a buscarte. No es casualidad. No es casualidad de que Dios te haga llorar posiblemente cuando veas este pasaje o este video y una palabra llegue a tu corazón. No es porque eres débil, sino porque hay un poder de Dios buscándote. Así como a Zaqueo lo vino a buscar el Señor, así Dios está buscando al hombre que tiene o necesita de Dios. En estos momentos, hermano, yo quiero que tú reflexiones. Yo quiero que tú te pongas a pensar cuánto tienes y cuánto vales. Y si podemos decir eso, tendríamos todos los recursos o todo el dinero del mundo, pero nuestra vida espiritual tal vez no vale nada. Nuestra vida espiritual prácticamente se fue al fracaso. Estamos llenos solamente de dinero, de cuestiones materiales, pero al final nuestro final es muerte. Yo te invito, hermano, a que tú hagas un espacio en tu mente, en tu corazón, y puedas entender que es necesario poner un momento a pensar nuestra mente. ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana cuando tengamos que bajar al sepulcro?
O en esta misma vida, si Dios no te da la oportunidad de arrepentirte, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te gustaría ir a pasar tu vida eterna? ¿Te gustaría estar al lado de Jesús o te gustaría estar en ese lago de fuego que menciona Apocalipsis? ¿Dónde te gustaría estar? Hermano, es tiempo de reflexionar y pensar. Este hombre, Zaqueo, iba a ver quién era Jesús. Zaqueo se había equivocado. Jesucristo ya lo tenía preparado. Ya sabía que en su corazón había una necesidad. Zaqueo no necesariamente tendría que ir a ver quién era Jesús, sino al contrario, él debería haber pensado que tenía que ir a conocer a Jesús. Es que hay una cosa muy importante. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es ver quién es Jesús. Y hoy en día podemos verlos en las iglesias. Mucha gente, hermano, por años va a la iglesia, pero nunca entrega su corazón. Nunca, hermano, hace frutos de arrepentimiento. Vemos su vida desintegrada, vemos su familia desintegrada, vemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque solo fueron a ver quién era Jesús. Jesús, ¿sabe lo que sucede cuando tú y yo vamos a ver quién es Jesús? Vamos a ver qué podemos agarrar. Como cuando hacen las propagandas políticas, vamos a ver qué nos da ese político, vamos a ver qué nos ofrece un tinaco, una despensa, un par de billetes por nuestro voto. Así quizás iba Zaqueo, pensando económicamente, pensando cómo engrandecer su riqueza, pero nunca esperaba que Dios le iba a cambiar ese pensamiento, que Dios le iba a cambiar también el corazón y que de alguna manera ese día había sido establecido para llegar al corazón de Zaqueo. Y hoy no es la excepción. Asumo yo que Dios te está buscando. Y Dios está deseando que tú abras tu corazón. No porque Él le interesa en los millones de dólares que tengas, o los par de pesos que tengas, o las grandes propiedades o edificios que tengas. A Dios no le incomoda eso. A Dios lo que le importa es tu corazón. Porque Él vino a morir en una cruz del Calvario, no por las riquezas, no por el oro, por la plata, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él vino a morir para darte vida cuando tú y yo estábamos muertos. Hermano, es tiempo de entender. Zaqueo tuvo algo muy correcto. Dice la Biblia que él, en el versículo 4, dice, corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había Jesús de pasar por ahí. Miren, yo me puedo imaginar a Zaqueo. Zaqueo primero en su corazón va con una intención. En el camino, Dios le toca el corazón a Zaqueo. Entonces Zaqueo solamente se olvida del propósito por el cual iba y empieza a correr en el propósito de Dios. Zaqueo ahí empieza a correr adelante, dijo, yo voy adelante. Y es que es necesario, hermano, que al Señor Dios Todopoderoso lleguemos delante de Él con un corazón constricto, humillado, reconociendo que necesitamos de Él. Porque cuando vamos, hermano, con nuestra vanagloria, con nuestra altivez, dice el Salmo 138, que Él mira de lejos al altivo, pero al sencillo, al humilde, lo ve de cerca. Entonces esto sucedió con Zaqueo. Zaqueo, amado hermano, reconoció que necesitaba de Dios. En el camino le fue transformado el corazón. Y cuando le transformó el corazón Dios a Zaqueo, reconoció y Zaqueo corrió delante del camino donde Jesús iba a pasar. Y ahí se subió a un árbol. Ahí se subió a un árbol. Y en ese árbol, amado hermano, Zaqueo pudo ver a Jesús. Pudo ver al Señor. Y ahí fue donde encontró la salvación y vida eterna. Amén. Los voy a dejar por un momento y continuamos. ¿Ok? Bendiciones.